Buenos días. ¿Están listos para el regreso a clases? ¿Cuántos papás dicen amén? No, se supone que como buenos cristianos disfrutan al máximo a los niños en la casa, ¿no? Bueno, los que tenemos hijos ya vamos a retomar la rutina de ir a dejarlos a la escuela, ir a recogerlos, hacer tareas y todo eso. Espero que hayan disfrutado estas 2 vacaciones que tuvimos de descanso. Los que se fueron de vacaciones que ya están regresando, espero que hayas planeado el regreso para estar aquí el domingo, ¿verdad? No que digas, al cabo la iglesia no importa, regreso hasta en la noche. Es importante congregarnos, ¿verdad? Y hoy vamos a retomar nuestro estudio de fundamentos. Tuvimos varias pausas, ¿verdad? Por lo del Día del Niño y luego el Domingo de Resurrección. Así que lo último que vimos fue la 7ª parte de la guerra espiritual, y esa fue la última parte de la guerra espiritual. Y hoy vamos a avanzar en los temas, y el tema que vamos a empezar hoy se llama vivir en santidad, y tiene relación con lo que vimos en la guerra espiritual. En la guerra espiritual vimos que la armadura de Dios consistía en vivir en santidad, ¿verdad? Hablamos de que si no tienes la armadura, toda la armadura puesta, no vas a poder permanecer firme. Y dijimos que la armadura completa, partiendo de lo que significaba cada una de las cosas, considerando el pasaje en Efesios y en Primera de Tesalonicenses, dijimos que la armadura completa era la verdad, la justicia, la disposición de proclamar el Evangelio, la fe, la salvación, el amor y la palabra de Dios. Y eso era ponerse la armadura, vivir de esa manera. Y dijimos, por lo que la Escritura enseña, que ponerse la armadura era revestirse de Cristo. Por consecuencia, imitarlo, ser como Él, vivir en santidad. Vimos que la armadura completa se puede entender como vivir en santidad, pero no profundizamos en lo que era la santidad, porque es el propósito de lo que vamos a ver hoy. Y la idea de definir la santidad en términos bíblicos es irnos en varias partes. Aún no estoy seguro si son 3 o 4 partes, pero quiero simplificarlo lo más que se pueda para que quede claro y nos sirva para comprender lo que de manera muy general vimos en la guerra espiritual, cómo se debe llevar en la vida cristiana. Por eso el nombre del tema no es la santidad. Ya lo vimos eso hace un año cuando estudiamos el orden de la salvación. El tema es vivir en santidad. Así que nuestro propósito es partir de la Escritura e irnos a la práctica. ¿Cómo debemos vivir en santidad partiendo de lo que la Biblia dice? Y partiendo de lo que dice Hebreos 12:14, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y ver al Señor hace referencia a cuando Él venga a juzgarnos, ¿verdad? No significa que nadie lo va a ver, porque dice que todo ojo le verá. Ver al Señor cara a cara es lo que aquí se refiere. Poder estar con Él. Entonces, sin santidad podemos decir no hay salvación. Pero eso genera mucha confusión. Pero antes de empezar a hablar sobre la santidad, quisiera que viéramos una cosa más que también vimos en la guerra espiritual, y este era el poder de Dios. La Escritura dice que el poder de Dios está a nuestro favor, ¿verdad? Y dijimos que ese poder no se manifiesta en que cada vez pecamos menos hasta que dejas de pecar, que es una idea muy común. Pensamos que mientras más maduros somos, menos pecamos. Que nos vamos olvidando cada vez del pecado, me olvido hasta que ya ni sé, yo digo, ya ni peco, digo yo. Así me enseñaron a mí hace mucho y así llegué a concluir, dije, pues yo ya no peco. Todo lo hago bien. Y eso precisamente era un pecado, ¿verdad? De mentira. Porque la madurez y el poder de Dios en nosotros, en este cuerpo, no se traduce como ausencia de pecado. Sí es algo gradual, pero no vamos a llegar a la ausencia de pecado en este cuerpo. Eso termina en la glorificación. Pero dijimos que el poder de Dios se manifestaba en nosotros de una manera muy particular. No en que cada vez pecas menos, sino, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 8 al 10, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dijimos, esto parece contradictorio. El poder de Dios se manifiesta en mi debilidad, es decir, la palabra debilidad se traduce en griego como fragilidad, sin fuerza,
que es débil. Una persona, o según el diccionario Help, se refiere a una dolencia que priva a una persona de disfrutar o de hacer lo que quiere hacer. Ahora, hablando del mundo, para ellos esta debilidad sería no hacer las cosas del mundo, porque eso es lo que quieren hacer. Pero para los cristianos, que lo que quieren hacer es la voluntad de Dios, la debilidad es lo que te impide hacerla, lo que te impide que puedas vivir como tú quieres. Y dice la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Y la palabra perfeccionar, según el diccionario Helps, es llevar algo a un fin mediante el proceso necesario. Y vimos el ejemplo de un telescopio de pirata, que su máxima capacidad es hasta que lo extiendes completamente, ¿verdad? Entonces, perfeccionar, decir que el poder de Dios se perfecciona, no dice que va a llegar el momento en que ya estamos perfectos, no. Se va completando, va pasando distintos pasos, pero es la debilidad lo que se requiere para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, esto nos puede llevar a una confusión. Ser santo y ser débil al mismo tiempo parece que son cosas opuestas, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir en santidad, pero al mismo tiempo en debilidad? Porque si no estoy en debilidad, si no tengo debilidad, el poder de Dios no se completa en mí, ¿verdad? Pero santidad implicaría, como muchos piensan, que no peco, ¿verdad? Que debo de apartarme del pecado. Pero entonces, ¿cómo puedo ser santo y débil al mismo tiempo? O es una cosa o es la otra. ¿Cómo conciliamos las dos? Y bueno, para eso es esta serie que vamos a estar estudiando. Sigue siendo dentro de los fundamentos bíblicos, porque son cosas necesarias para la vida cristiana, y este es el tema 94. Y todavía nos faltan, ¿verdad? Si se fijan, aunque en unos hemos profundizado mucho más que en otros, hemos estado hablando de puras cosas básicas, puras cosas que el cristiano vive y que debe de entender. Hemos abarcado la parte teológica de lo que la Biblia enseña, estudiamos a Dios, sus atributos, cómo es el hombre partiendo de la Escritura, cuál es el destino, el Evangelio, el orden de la salvación, partimos a la Iglesia, y luego la Iglesia, los ministerios, los dones, cómo se sirve, la disciplina. Hemos estudiado muchísimo de lo que los cristianos hacen todos los días. Y en este último enfoque que estamos viendo hasta hoy, estamos viendo la perspectiva de la vida del cristiano en lo individual. Entonces, Marcos 14:38, Reina Valera 60, en palabras de Jesús, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y también en la guerra espiritual vimos este asunto de la carne, ¿verdad? La carne es débil, y es en esa debilidad donde se manifiesta el poder de Dios, donde se perfecciona el poder de Dios. Entonces tenemos esta condición. Debemos ser santos, debemos buscar la santidad, y al mismo tiempo estamos en este cuerpo de muerte que es débil. Pero esa debilidad hace que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Y bíblicamente hablando dijimos que la santidad, la armadura de Dios y el poder de Dios en nosotros, a favor nuestro, en nuestra debilidad, es lo que va a permitir que estemos firmes, que perseveremos hasta el fin. Y vimos que no es algo propiamente nuestro, sino que se requiere lo que es de Dios, que no proviene del hombre, la santidad. Por eso necesitamos entender desde la perspectiva bíblica, porque muchos definen la santidad de maneras extrañas, ¿verdad? Y muchos llegamos a una conclusión de lo que la santidad es, no partiendo de la Escritura, sino de nuestra experiencia, o de lo que alguien nos enseñó. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos para ponernos en manos de Dios. Señor, queremos ponernos en tus manos para pedirte de tu guianza, que tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender correctamente tu palabra. Enséñanos a ver lo que has plasmado en tu palabra para que podamos no solo comprenderlo, sino llevarlo a la práctica. Enséñanos y concédenos, Padre, de que el conocimiento que adquiramos, conocimiento que almacenemos en nuestro cerebro, no se quede solo ahí, que pueda ser usado para enseñarle a otros y sobre todo para que pueda ser aplicado en nuestras vidas. En estos temas tan importantes para nosotros, te rogamos, según tu misericordia, que tengas a bien enseñarnos y mostrarnos lo que tienes para nosotros. Gracias de antemano. Amén. Así que, para medio evaluar la situación que tenemos en cuanto al tema de la santidad, quiero hacerte una serie de preguntas y que contestes con honestidad. ¿Ok? Con honestidad. Puedes estar equivocado, pero al mismo tiempo ser honesto, ¿verdad?
Si yo te pregunto ahora, ¿eres santo? ¿Qué me contestarías? ¿Que sí, que no o que no sabes? Levante la mano el que dice, no sé. El que no sabe si es santo. Ok, uno creo. O sea que aquí hay puros santos o no santos, ¿verdad? Ahora levante la mano el que dice, no soy santo. Ya se levantaron más, pero sigue siendo una muy pequeña minoría. Ahora levanten la mano los santos, a ver si es cierto. Ok, ahora, si yo te hiciera esta pregunta, ok, ¿cómo sabes que eres santo? ¿Qué me contestarías? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eres santo? Y aquí no estoy hablando de algo que tú crees, algo que es evidencia, algo que sirve para demostrarle a otro, esto es lo que indica que yo soy santo. ¿Cuántos podrían dar evidencia? Levante su mano. ¿Cuántos le dan la contraseña del teléfono a su esposa? Levante su mano. ¿Cuántos dirían, aquí está mi clave de Facebook? Con el riesgo de que alguien publique la clásica, soy gay, ¿verdad? Y tú, no sabía hasta que saliste del closet. Típico. ¿Qué tanto confiarías que alguien analice tu vida? A ver qué tan santo eres. ¿Cuánto dice, venga, yo levanto la mano, échele el ojo a lo que quiera ver, pásele con confianza y va a encontrar la evidencia de que soy santo? Levante su mano bien levantada. ¿Qué pasó? Casi todos eran santos. Y a la hora que digo, a ver, vámonos a las pruebas, a las evidencias, ya le dudas. Entonces no estás seguro, ¿verdad? Porque si eres santo y te digo, a ver, déjame ver tu vida, tú dirías, pásele. Vas a encontrar la evidencia de que soy santo. Por eso la siguiente pregunta le sería, bueno, ¿qué entiendes por santo, verdad? Porque quienes lo aseguran, pero sus evidencias demuestran lo contrario. Y hay quienes dicen, pues no sé, pero su evidencia dice que sí. Así que hay diferencia entre mi estado mental y mi estado actual, ¿verdad? ¿Podría serlo sin saberlo? ¿O puedo pensar que lo soy sin serlo? ¿Hay separación entre lo que creo y lo que soy? Ahora, si tú eres santo, ¿te santificas a ti mismo o Dios te santifica? Levante la mano el que se santifica a sí mismo. Ojo, se supone que la gran mayoría de santos son santos, ¿verdad? Y nadie está levantando la mano para decir que se santifica a sí mismo. ¿Seguros? Bueno, levante la mano el que dice, es Dios quien me santifica. Ok. Ahora, ¿por qué en Hebreos decía que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Por qué algunos no se van a salvar? ¿Por qué algunos no tienen santidad? Si sigo la lógica de tu respuesta, dirías, a ver, espérame, si la santidad Dios te la da y luego te dice que tienes que ser santo, dices, ¿por qué me lo pide a mí? Si lo hace Él. ¿Verdad? Y si al final, como vemos en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, no todos se salvan y sin santidad nadie verá al Señor, entonces no se salvan porque no eran santos. Pero si eso es algo que Dios da, entonces no sería culpa de ellos, ¿no? Sería culpa de Dios. Y si es culpa de Dios, ¿por qué los juzga? Así que levante la mano aquel que es santo porque Dios lo santifica. Algunos siguen firmes. Estoy poniendo muchas trampas, ¿eh? Ahora, si Dios es el que te santifica, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué no haces todo lo que debieras hacer, verdad? Bueno, pues porque Dios no ha querido. ¿Sí? Es decir, a ver, Hernán, tienes estos problemas, ¿por qué no avanzas? Mira, la santidad viene de Dios, ¿verdad? Así que si yo no sé, es culpa de Él. Ese argumento lo he escuchado varias veces. Oye, y me han preguntado directamente, ¿por qué, Hernán? ¿Por qué estabas en doctrina tan errada? ¿Por qué? ¿Qué pensarías si yo te contesto? Pues porque Dios me quiso tener ahí. O sea, yo no es que yo quisiera estar ahí. Dios me tuvo ahí. Dios me tuvo engañado por un propósito. ¿Cómo te suena eso? ¿Te suena bíblico?
O si yo te dijera, bueno, es que a mí no me importaba la santidad. Yo no estudiaba la Biblia. Yo simplemente le creía al que se ponía enfrente a hablar, le creí todo lo que dijo. Entonces, ¿se debía una falta de santidad o no? ¿Le echo la culpa a Dios o es mi culpa? ¿Soy responsable de la santidad o es Dios responsable de la santidad? Pues fíjate bien cómo al hacerte ciertas preguntas llevas una respuesta y esa respuesta te lleva a un problema, ¿verdad? Y si yo me santifico y sin santidad nadie verá al Señor, entonces la salvación depende de mí, ¿verdad? Porque yo tendría que guardar mi santidad. Pero si Dios es el que santifica y yo no, pues entonces Dios es el que me salva. Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Puedo avanzar en santidad o no? Y si sí puedo avanzar, ¿de qué depende? ¿De Dios o de mí? Y ese, si te fijas, y bueno, ustedes no se fijan, yo les veo las caras y primero estaban bien seguros y conforme les empiezo a hacer preguntas, su rostro empieza a cambiar, ¿verdad? Ahora, en lugar de transmitir seguridad, empieza a transmitir incertidumbre. Como que tratas de encontrar la trampa o no entiendo. Y todas las preguntas que te hice son preguntas capciosas. Tienen verdad en parte nada más, no totalmente. Entonces, muchas cosas de las que te pregunté las contestaste afirmativamente, pero te llevo otras preguntas capciosas, difíciles, que si te hacen dudar es porque no entiendes totalmente la santidad, ¿verdad? Por eso se vuelve muy complejo que queremos ser cristianos, queremos vivir como cristianos y decimos tenemos que vivir en santidad, pero al mismo tiempo no entendemos totalmente lo que la santidad es. Así que haces lo que mejor te parezca. Y llegas a la conclusión, mira, pues yo no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? Porque para él eso es importante, para mí no, entonces pues, no hay ningún estándar. Pero sí lo hay. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Verdad? El parámetro no somos nosotros, ni ninguno de nosotros. El parámetro es Él. Oye, pero no hemos visto a Dios, ¿no? Pero a Jesús. El Padre y Jesús uno son, ¿verdad? Jesús es nuestro máximo, nuestro ejemplo a seguir. Él demuestra la vida en santidad y tenemos su vida relatada en los evangelios, ¿verdad? Entonces, sí tenemos referencia bíblica de lo que la santidad es y sí podemos determinar si alguien es santo o no es santo, partiendo de la Escritura. Pero entonces, viendo estas preguntas y entendiendo más o menos hasta dónde muchos tienen certeza de ser salvos, pero no pueden explicar, por lo que veo, con mucha seguridad el por qué, qué hacen ellos y qué hace Dios, necesitamos empezar a hacer distinción en los conceptos, partir de lo que la Biblia dice antes de irnos a la práctica. Ahora yo te pregunto, ¿santidad y santificación son lo mismo? En palabra no, hablan de lo mismo, pero son cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de santidad, en el ámbito secular, los que no conocen de la Biblia tienen un concepto de lo que es ser santo, ¿verdad? Cuando les dices, te dicen, oye, vámonos el viernes en la noche a un antro. Dices, no, yo tengo otros compromisos. Ay, muy santo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se entiende la santidad? Cuando le dices, oye, es que conocí a Dios, ¿verdad? Yo ahora soy cristiano. Uy, ahora me vas a salir con que eres muy santo. Ellos tienen su concepto de lo que la santidad es. Y si eres cristiano y te están molestando y de repente te molestas por lo que hacen, dicen, pues no, que muy santo. ¿Entiendes más o menos el concepto secular de lo que la santidad es? Dicen, bueno, significa que no pecas, ¿verdad? Y nuestros amigos católicos romanos tienen un concepto muy similar, ¿verdad? Porque hablas de beatificar a algunas personas y llegan al nivel de santo. Entonces hay una diferencia enorme entre yo y un santo de la Iglesia Católica Romana, según ellos, ¿verdad? Ellos son santos y les puedes pedir milagros. Dices, ¿por qué? Bueno, porque Dios está tan ocupado y tú eres tan malo que no te va a hacer caso. Pero puedes pedirle al santo que tú quieras, depende de lo que quieres, ¿verdad? Porque hay distintos patronos. ¿Quieres pareja? ¿Tienes que voltear a quién? ¿A quién tienes que voltear de cabeza? ¿Cómo sabes? ¿Te funcionó o qué? Tienes que hacer esto. Tienes que pedirle. Dile, échame la mano. Tú que estás más cerca de Dios. Tú que eres un santo.
Échame la mano a mí, yo no llego, hombre, apenas voy a la iglesia, pero tú sí eres bien comadre, bueno, depende, bien comadre o compadre de allá. Usa tus influencias y hazme el milagrito. Entonces, este concepto de santo está muy metido en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Proviene de la Escritura y está muy metido en nuestra cultura, que en su mayoría es católica romana, ¿verdad? Entonces hemos llegado a pensar que ser santo habla de una posición espiritual que muy pocos alcanzan, ¿verdad? Que es muy difícil llegar ahí. Algunos han cambiado la palabra santo y le llaman siervo de Dios. Eso ya es acá en los cristianos protestantes, ¿verdad? No, él es un siervo de Dios. ¿No se supone que todos los cristianos somos siervos de Dios? Pero han hecho estas jerarquías donde tú eres una oveja y hay siervos. Y depende de qué tantas cosas haces, o si predicas o estás en la alabanza, pues eres cada vez más siervo de Dios. Cuando bíblicamente hablando, todo hijo de Dios es un siervo de Dios. Todo hijo de Dios es santo. Entonces eso nos pone en conflicto, ¿verdad? Ahora, si realmente la santidad tiene que ver con que casi no pecas, o hiciste milagros, ¿cómo explicarías que hay objetos inanimados o lugares geográficos definidos que son santos? Por ejemplo, Éxodo 3, 1 al 5. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, ¿qué es la tierra santa? ¿Le puedes pedir un milagro a la tierra santa? Que interceda por ti. La tierra santa es porque no ha pecado, o sea, ¿hay tierra que sí peca? ¿Te fijas cómo la definición popular de santidad no aplica para la tierra? Y si no aplica para la tierra, entonces nuestra definición de santidad es incorrecta. ¿Me explico? Muchos cristianos viven frustrados porque no son tan santos como ellos creen que debieran ser. Ellos han hecho un estándar de lo que la santidad es, según su propio criterio, lo que les enseñaron, lo que se les experimentaron, sus memorias de la infancia, los grandes siervos de Dios, y forman su concepto y luego se comparan con ese concepto que ellos mismos hicieron. Y dicen: no, pues a mí sí me hace que yo voy mal, a mí sí me hace que yo ni cristiano soy. ¿Cómo sabes? Pues mira, yo debiera ser así y no soy así. Ok, pero ese deber ser, ¿de dónde lo sacaste? Pues es lo que yo entiendo, es lo que me enseñaron. Y ahí está el problema. Que ese deber ser no proviene de la Escritura, sino que tú lo has hecho con una mezcla de distintas cosas. Entonces, cuando nos dice aquí que la tierra es santa, el hebreo es Kodesh, ser apartado, sagrado. Cuando hablamos de ser santo en griego, en el Nuevo Testamento, habla de la palabra agios, ser puesto aparte, diferente de. Ni en hebreo ni en griego la santidad tiene que ver con el pecado. Es decir, no hay nada que diga santidad es cada vez pecar menos. No dice eso. Santidad es no pecar. Tampoco dice eso. Se entiende que la santidad tiene cierta relación con el pecado, pero no está en su definición. Así que como definición, quiero darte algunos ejemplos para desmitificar esta palabra y verla en un sentido cotidiano. Si tanto en hebreo como en griego, santificar es poner aparte, hacer diferencia entre una cosa y otra. Quiero ponerte este ejemplo. Imagínate que tienes 3 hijos como yo y se quieren ir a jugar los 3, pero es sábado de limpieza. Vas a aprovechar el sábado para limpiar tu casa y escoges a uno de tus hijos para que te ayude. A los otros 2 le dices: puede ir a jugar, pero a uno le dices: pero tú te quedas a ayudarme. Ok. Cuando yo le digo a uno de mis 3 hijos: tú te quedas a ayudarme, lo estoy santificando. ¿Qué tan feliz va a estar el que se va a quedar a ayudarme en lugar de ir a jugar?
¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Ahora, si yo le digo, no, ustedes dos se pueden ir a jugar, tú te quedas porque tú me vas a ayudar a limpiar, en el sentido estricto de la palabra, estoy santificando a uno de mis 3 hijos. Lo estoy poniendo aparte. Estoy diciéndole, tú eres distinto de los otros en esta situación, porque tú me vas a ayudar a mí, tú fuiste el privilegiado. Aunque él no lo vea como privilegio, ¿verdad? Otra cosa, los que hayan trabajado como empleados, acá en México, lo digo por el contexto de los que nos acompañan en línea, tenemos una regla no escrita que se llama viernes de tacos, ¿verdad? Todo godínez que se jacte de serlo, para los que no son de México, todo empleado fiel a la empresa que se jacte de serlo sabe que los viernes en la mañana son viernes de tacos mañaneros, ¿verdad? Y se hace un rol y hay reglas implícitas, o cada quien paga los tacos un viernes, o se cooperan entre todos, pero imagínate, te haces un viernes y te dicen, ¿sabes qué? Vas por los tacos mañaneros, pero vas por los del otro departamento porque tienen junta. Vas a traerte 5 órdenes de tacos porque tienen junta. Te agarran de mandadero, vas tú a comprar los tacos, pero como es viernes de tacos, le dices al taquero, dame 6 órdenes. 5 son las que me pidieron, pero una es para mí, porque es viernes de tacos. ¿Ok? Cuando llegue y le quiera entregar las órdenes de tacos a quien me las pidió, les voy a decir, esta orden es santa. ¿Se entiende por qué? Porque esta es aparte. Yo tengo un fin preparado para esta orden, comérmelas yo. Las otras 5 son comunes, pero esta orden extra que yo compré, esta es sagrada. ¿Me explico? ¿Por qué sagrada? Porque la separé para mí. ¿Por qué es santa? ¿Qué tiene que ver los tacos con Dios? No, estoy hablando de la definición de la palabra. Poner aparte, diferente del resto. Entonces, estrictamente hablando, de las 6 órdenes, yo santifiqué una. ¿Me explico? ¿Significa que esa era la mejor orden de todas? ¿Significa que esos eran los mejores tacos de las 6 órdenes? ¿Significa que esos tacos eran tan especiales que yo los puse aparte? No. Es más, ni siquiera escogí exactamente qué tortilla ni qué tanto. Si iban a usar la técnica del dedo gordo, se la saben, que se pongan abusados. El taquero pone la tortilla y luego pone el dedo gordo en el taco y luego echa la carne con el dedo gordo adentro. Y eso hace que se vea un taco rebosante de carne. Pero luego cierra el taco, quita el dedo y queda muy poquita carne, ¿verdad? Ya les di sabiduría. Pónganse abusados. Yo no sé, gracias. Yo no sé si el taquero aplicó la técnica del dedo gordo o no. Yo simplemente, cuando dijo, aquí están las 6 órdenes, dije, esta es mía. Y ya. Yo estoy santificando esa orden en particular, no porque esa tortilla era especial, ni porque tenían más o menos carne, o más papa, o más cebolla, o más aces. No, simplemente dije, esta es mía, porque esta me la voy a comer yo. La santifiqué, la puse aparte. Ahora, en los 2 ejemplos que te puse, ¿mi hijo se santificó para ayudarme en la limpieza? ¿O yo lo santifiqué? La orden de los tacos, esa 6ª orden, ¿se santificó o yo la santifiqué? Ahora, cuando hablamos de santidad, hay que hacer una distinción entre santificación y santidad. No puedes hablar de santidad sin santificación. Yo puedo decir a la orden de tacos, esta orden es santa. ¿Por qué es santa? Porque yo la santifiqué. Yo la puse aparte. ¿Me explico? Entonces, si entendemos el concepto, hablamos de la santidad como la consecuencia de ser santificado. Y la santificación como el hecho de ponerte aparte. ¿Me explico? Entonces, si alguien vive en santidad, requiere primero
que haya sido santificado. Nadie puede ser santo sin la santificación. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, aquí no está mencionada la palabra santidad ni santificación, pero nos está hablando de la santificación. ¿Por qué? Porque dice, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿De qué está hablando aquí? De entre todos los seres humanos que van a existir, dice, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados. Es decir, de todos a unos los puso aparte. Eso es santificación. ¿Me explico? Y a estos se les puede llamar santos, porque Dios los puso aparte. ¿Son pecadores? Sí. ¿Son igual de malvados que todos los demás? Sí. ¿Son los humanos más especiales los que eligió? No. De lo más vil y despreciable eligió Dios, dice la Escritura. Ahora, cuando dice que seremos transformados a su imagen, la palabra imagen en griego es icon, que se traduce como una imagen, una semejanza. El diccionario Jesús dice así, algo que refleja exactamente su fuente, una réplica. Fuiste predestinado para que seas como ¿quién? Según la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Ahí está, para empezar, la santificación. Sí, te conoció de antemano, y hay más pasajes que nos hablan de esto, antes de la fundación del mundo. Todavía no existía el tiempo ni el universo. Y Dios santificó. Y dijo, a todos estos que yo he elegido, van a ser como mi Hijo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa entonces con todos los demás? El efecto de la santificación es que de todos separas a unos. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Poco antes nos dice, no hay bueno ni uno, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Toda la humanidad, por cuanto peca, van a la condenación, al lago de fuego, al infierno. Y Dios escogió a ciertos y dijo, ustedes no van para allá, ustedes van a ser como mi Hijo. Fuimos santificados desde antes de que existiéramos, desde antes de que nacieras, desde antes de que el universo fuese creado. Así que hablar de santificación, que es el tema particular de hoy, más adelante vamos a hablar de la santidad. La santificación tiene que ver con lo que Dios hizo, no con lo que tú has hecho, con lo que Dios hizo. ¿Cuándo lo hizo? Preguntar cuándo no tiene sentido, porque no existía el tiempo. Y si dices antes del tiempo, está complejo, porque si no había tiempo, ¿cómo había un momento antes? ¿Verdad? Pero lo que queremos decir cuando decimos antes del tiempo es antes de la creación, antes de que Dios creara todas las cosas. Dices, bueno, ¿cómo puede haber un antes? Bueno, es que en la eternidad es algo incomprensible para nosotros. Presente, pasado y futuro en un instante. Si no hay tiempo, no hay momento en el que Dios se movió, ¿verdad? Porque para moverse necesitas tiempo. No, nuestro cerebro no alcanza a comprender la eternidad, pero en la eternidad Dios santificó. Hizo separación entre todos los humanos, dijo, este grupo va a ser como mi Hijo. Están predestinados, la palabra griega es orden de antemano. Ordenó. Así que, antes de que existiera el tiempo, ya existía la santificación. Ahora pregunto yo, ¿eres santo? Si tú dices que sí, ¿qué me estás afirmando? Que tú perteneces a ese grupo de elegidos, ¿verdad? Pero fíjate bien, muchos al mismo tiempo dicen, bueno, yo sé que soy salvo, ¿verdad? Pero puede que pierda mi salvación. Porque si yo ya no tengo santidad, pues Dios me va a desechar. Ahora pregunto yo, ¿sería posible que si antes de la creación del mundo
Dios te santificó, ¿puedas dejar de ser santo? Fíjate bien, no estoy hablando si te portas bien o te portas mal. Santificación. ¿Puede que alguien deje de ser santificado? Es imposible. Tenemos una situación muy parecida en nuestra vida terrenal. Cuando tienes un hijo o una hija, ¿existe algo en este universo, que no sea Dios, que pueda cambiar el hecho de que Él es tu hijo o tu hija? ¿Depende de si se porta bien o se porta mal? No, es algo inmutable. Nada puede alterar que mi hijo es mi hijo, ni el hecho de que se muera puede alterar que Él fue mi hijo. ¿Me explico? Ahora, decir que eres santo, estás diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Dios te eligió. Y según las palabras de Jesús, la voluntad del Padre es que de los que me da, no pierda yo a ninguno. Jesús dijo, de la mano de mi Padre nadie puede arrebatar las ovejas. Dijo lo mismo de sí mismo, de mi mano nadie las puede arrebatar, el Padre y yo somos uno. Entonces, si alguien es santo, porque fue santificado, jamás dejará de serlo. Podríamos nosotros decir ahora, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a beatificarme. Ahora yo voy a ser santo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puede el hombre santificar al hombre? Puedo decir, bueno, yo le digo a mi esposa, tú para mí eres santa, ¿verdad? Porque la aparté para mí de todas las mujeres del mundo. Pero no habla de eso la Escritura. Si hablamos de estar con Dios, de la salvación, yo no puedo santificar a nadie. Eso es algo que solamente Dios hace. Y si lo hizo, tiene que haber distintas señales evidenciales. Por eso me pregunta, ¿eres santo? Bueno, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tiene que haber evidencia. ¿Cómo sabemos cuál es la evidencia de alguien que fue santificado? Bueno, hay que entender el proceso de santificación. ¿Cómo es que Dios te santificó? Porque aunque decimos que es antes de la fundación del mundo, la Biblia nos da información para entender que en el tiempo hubo un momento en el que se llevó a cabo. Hablar desde antes de la creación, estamos hablando de la eternidad, cosas que no comprendemos. Pero sí nos da la Biblia la información de cómo eso que Dios ordenó en la eternidad se manifiesta en el tiempo, de manera que nosotros lo comprendamos. Y eso lo estudiamos el mes de abril del año pasado. El orden de la salvación. No sé si te acuerdas. Y si te acuerdas, te voy a poner un examen rápido. A ver si es cierto que te acuerdas. Dijimos que era el ordo, en latín, ¿verdad? Que se oiga más matón. Ordo salutis. ¿Cuál es el primer paso? Esto habla del orden en el que fuimos salvados según la información bíblica. Y no todo en este orden es temporal. Algunas cosas son lógicas nada más. Por ejemplo, lo primero para entender que fuiste santificado es comprender lo que leímos en Romanos 8. Que fuiste predestinado. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Entonces, en este orden, el primer punto era la elección y predestinación. Y esto es antes del tiempo, antes de la creación. Luego, ¿qué sigue? ¿Quién se acuerda? El llamado. ¿Qué era el llamado? Lo subdividimos en externo e interno. ¿Cuál es el llamado externo? La predicación del Evangelio. Que alguien te diga, arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Humíllate ante el juez que va a juzgar a todos según sus obras. Si te humillas ante el juez y le pides perdón y te arrepientes, no vas a ser juzgado según tus obras, sino según las de Él. Ese es el llamado externo. Y cientos de millones de personas lo han escuchado. Pero no todos han respondido, ¿verdad?
hablamos del llamado interno, aquello que Dios hizo dentro de ti que te hizo venir. Y cada uno tiene una experiencia distinta, ¿verdad? Pudiste haber escuchado el Evangelio muchas veces, pero si estás aquí y eres cristiano, hubo una en particular que no nada más la escuchaste, sino que te cambió por dentro. Hubo algo que te arrastró a Jesús. Pudo haber sido los problemas que tenías. Pudo haber sido el intento de suicidio. Pudo haber sido que te dejó o te dejaron. Pudo haber sido tu crisis económica. Pudo haber sido el cáncer, la enfermedad tuya, de tu pariente. Pudo haber sido dudas existenciales que al fin se aclararon. Muchas cosas pudo haber usado Dios. Pero el llamado interno es lo que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Ok, fuiste llamado. ¿Y luego qué seguía? La regeneración. Y hablar de la regeneración hablaba de una serie de cosas que pasaban de forma instantánea. Esto es antes de la creación. Esto es un momento en el tiempo y no todos tenemos el mismo momento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo fue el llamado interno de Enoc? Hace siglos y siglos. ¿Y el tuyo? ¿Lo sabes? ¿No? Casi nadie piensa en el llamado interno, pero cuando habla de la regeneración, ¿cuándo fuiste regenerado? ¿Lo sabes? Yo te puedo decir, yo, un 6 de octubre de 1996, y 1996 ya soy bien viejo, ¿verdad? 6 de octubre de 1996, alrededor de las 10 de la mañana. Dios me transformó completamente. ¿Qué pasa en la regeneración? Según la Escritura, recibes fe. La fe no es antes de la regeneración, la fe es después de la regeneración. ¿Qué más? La conversión me hizo dejar cosas atrás, instantáneamente. Malas palabras, vicios, la tomada, la fumada, mucho de mi rebeldía, mucho de mi idolatría, mucho simplemente desapareció, así. Muchas otras cosas me las dejó y todavía lucho con eso. Pero hubo un cambio trascendental. ¿Qué más sucede? Justificación. ¿Qué era esto? Te declaró justo. Eso es un término legal. Alguien que es Dios dijo: Hernán es inocente. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús. Lo que Jesús pagó se atribuye a mi cuenta. Y dicen: de Hernán, deuda cancelada. Ya no debe nada. No le debe nada a Dios. Ni le deberá. No dijo: hasta aquí ya le perdoné todo. ¿Quién sabe lo que falte? No. Toda deuda fue cancelada. Antes de que yo fuese regenerado, en el momento en que fui regenerado y en el futuro en mi vida regenerada. La justificación es que fuiste declarado justo por los méritos de Cristo. ¿Qué más sucedió? La adopción. Ahora Dios me adoptó y soy parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y esto va muy de la mano con la unión con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todos somos un cuerpo, cada uno formamos parte del cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia de la cual formamos parte. Somos uno en Cristo. ¿Y qué nos falta de aquí? La santificación. Pero voy a ponerla acá aparte porque ya no me cabe, ¿verdad? Y voy a terminarlo aquí con lo que sigue. Perseverancia y glorificación. Este empieza antes de la fundación del mundo. Esto es cuando Jesús venga por nosotros. Tienes un cuerpo glorificado. Estamos hablando de la santificación, ¿verdad? Esto
es un orden lógico de las cosas, pero que también aquí hay un periodo de tiempo. Desde la eternidad hasta que fuiste llamado, pasó tiempo. De que fuiste llamado a regenerado, también hay tiempo. Esto es instantáneo. Todo, rápido, un solo instante. ¿Hay diferencia en el orden lógico? Sí, pero sucedió en un mismo instante. También la santificación, pero cuando hablamos de la perseverancia, para llegar a la glorificación, aquí hay un periodo de tiempo. Hasta que te mueras, en lo que corresponde a ti, o si Cristo viene antes. Y si no te moriste y vino, pues bueno, terminaste en la glorificación. Ahora la Escritura dice que a los que llamó, a eso santificó, y a los que santificó, glorificó. Todo es obra de Dios. Pero cuando estamos hablando de que tú fuiste santificado, eso significa que esto ya pasó contigo. Nadie puede decir, yo fui santificado sin haber sido regenerado. ¿Qué era la regeneración? Fui transformado internamente. Mis deseos, mi entendimiento, mis motivaciones fueron cambiadas. Soy una nueva criatura, ¿verdad? Ahora me deleito en las cosas de Dios, pero tengo un cuerpo de muerte. Así que cuando hablamos de la perseverancia, la santificación conlleva a la santidad, a una vida santa. La perseverancia son todas las veces que voy a tropezar, todas las veces que me voy a equivocar. Y la Biblia no dice que yo persevero, la Biblia dice que Dios es fiel para mantenerme sin caída, que si yo caigo, Él me levanta. Es Dios quien me hace perseverar hasta que llegue el día en que sea glorificado. Entonces, fíjate bien, para entender la santidad, alguien que dice que es santo está diciendo, yo ya viví esto. ¿Me explico? Nadie puede decir que es santo sin esto. De hecho, esto como es instantáneo, no lo ves. ¿Dónde está la prueba visible de que eso te pasó? Aquí. Todo el que se dice cristiano está diciendo, me pasó esto. No lo ves, pasó en un instante, pero analízame y vas a encontrar esto. No vas a encontrar una vida perfecta. No vas a encontrar poquitos pecados. Vas a encontrar que soy distinto al mundo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en mí. ¿Me explico? Santificación no es algo que tú haces. Santidad sí tiene que ver con lo que tú haces, pero como consecuencia de que fuiste santificado. Así que si hablamos de los cristianos, todos deben ser santos. Por eso no existe el término de cristianos fríos o tibios. ¿Eres o no eres? Y no estamos hablando de perfección. Entonces, cuando vemos en la Escritura, que obviamente si te interesa este tema, hubo como 8 o 10 partes que estudiamos, uno por uno, cada uno a profundidad. Busca la serie de fundamentos del año pasado y ahí lo vas a encontrar. Pero para el efecto de lo que queremos ver hoy, si Dios te hizo nacer de nuevo, regeneración, y te dio fe, confías en Él. Confío en que tiene poder para sostenerme, a pesar de mis errores. Me convirtió, ya no soy el mismo de antes. Y la gente dijo, tú no eres el mismo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Ya no eres como antes, ya no hablas como antes, ya no hacemos las cosas que antes te gustaban, ya no eres el mismo. Justificación, estoy en paz con Dios. Su ira no es para conmigo porque me declaró inocente. Adopción, ahora me trata como si fuese hijo suyo. ¿Qué significa eso? Que me disciplina. Porque Dios dice, azota y castiga a todo el que recibe por hijo. La máxima prueba de amor de parte de Dios hacia nosotros es su disciplina. Y me unió a Cristo. ¿Qué significa? No nada más me declaró inocente, sino que me ha dicho que voy a ser como Él es. Todo lo que Él haya hecho es como si yo lo hubiera hecho. Si Él está sentado, como lo vimos,
a la diestra de Dios y gobierna, Jesús dijo, ustedes van a gobernar conmigo como yo me fue dado gobernar con mi Padre. Ahora, si realmente todo eso te pasó, tú no eres como el mundo. ¿Me explico? Ahora, 2 de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados a su semejanza. Vivimos en Romanos 8, nos predestinó a ser transformados, ¿verdad? Así que no es una pregunta de si vas o no vas a ser transformado. Si tú naciste de nuevo, aquí llegas porque Dios tiene poder para hacerlo. ¿Ok? Y dice ahí, cada vez más y más nos transformamos en gloria. ¿Qué significa? No es instantáneo, ya eres como Jesús. No, es un proceso. Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. ¿Qué significa que te santifique por completo? Que lo que empezó aquí, lo lleve hasta acá. Y dice, ojalá lleguen. No. Dice, ¿qué dice el final? El que los llama es fiel y Él lo hará. Así lo hará. ¿Me explico? No es, y espero, si te portas bien, si le echas ganitas. Si no, Dios va a decir, sácate. No se puede, no puedes desnacer, ¿verdad? No puedes desnacer. Incluso nuestras leyes, si te juzgaron y te declararon culpable, culpable te quedas. Si te declararon inocente, no te pueden volver a juzgar sobre lo mismo, inocente te quedas. No te pueden hacer el mismo juicio 2 veces, a menos que demuestren que algo estaba mal. Pero en términos de un Dios que no se equivoca, que te declara inocente, dime, ¿quién podrá condenarte? Así que pregunto otra vez con más información. ¿Quién de aquí es santo? Levante su mano. Ok. ¿Qué voy a encontrar en tu vida si te analizo? Podrías decir, a ver, aquí está mi Facebook. Aquí está mi vida. Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis hijos. Ellos no van a dudar en echarte de cabeza. ¿Verdad? ¿Qué vas a encontrar? ¿Lo dices con la confianza de que yo soy perfecto? Búscale, mira, no vas a encontrar errores. Claro que no, claro que no. ¿Qué dijimos al principio? Ok, necesitamos la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere? ¿A que te debes de portar bien para poder ver al Señor? No, a que tuviste que pasar por aquí, tuviste que estar aquí para que puedas decir que eres santo. No significa te tienes que portar bien, si no, no te salvas. No. Si no tienes santidad, no vas a ver a Dios. ¿Por qué? Porque nunca te eligió. ¿Se entiende? Entonces, soy santo. Y si soy santo, ¿puedo tener la certeza de que Dios me va a glorificar, sí o no? ¿Por qué? ¿Porque voy a hacer las cosas bien? Porque Él me eligió y me predestinó. No es una obra mía. Pero la santidad sí requiere de mi esfuerzo. Pero todavía no vemos eso. Por eso vamos a verlo en el próximo tema. Por lo pronto veamos más evidencia en Filipenses 3:12 al 14. Filipenses 3:12 al 14 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. ¿De qué está hablando? No soy perfecto, pero quiero alcanzar aquello por lo cual Jesús me alcanzó a mí. ¿Qué es lo que está buscando alcanzar? Glorificación.
Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? ¿La salvación? Si la salvación fuese un premio, sería por obras, ¿verdad? Porque se te recompensa lo que haces. Pero la salvación es por gracia. Así que no está esperando, al llegar a la glorificación, no está esperando salvarse. Está esperando la recompensa a los santos, lo que a cada uno se le va a dar según sus obras. Las parábolas que Jesús enseñó, tus talentos. Llega y dijo, aquí está, lo dupliqué, bien buen siervo y fiel. Su salvación no está en juego. ¿Por qué? Porque ya había sido elegido y predestinado. Pero hay recompensa según sus obras. Ahora, lo que nos dice Pablo es lo que debemos entender como cristianos. No soy perfecto. Y mientras esté en este cuerpo, jamás lo voy a hacer. Voy a tener muchos errores. Pero si vienes a observar mi vida, vas a encontrar esos errores y vas a encontrar también la misericordia de Dios en mi vida. Cada vez que me ha levantado de los errores que he cometido. Porque no tengo el poder para levantarme a mí mismo. Vas a encontrar muchas cosas que el mundo hace, claro. Pero vas a encontrar al mismo tiempo que no soy como el mundo. Vas a encontrar muchos errores, sí, pero no me agradan. Los aborrezco. Quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero tengo este conflicto. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, termino haciéndolas. Entonces, ¿puedo ser santo y débil al mismo tiempo? Claro, no tienes de otra. Mientras estés en este cuerpo terrenal, no vas a dejar de tener debilidades. Pero al mismo tiempo, eres santo. ¿Se entiende? Dios hizo lo necesario para nuestra santificación por medio de Jesús. Colosenses 1, 21 al 23. Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Qué se requiere entonces para que podamos ser santos ante Dios? Bueno, se requería que si se me va a declarar justo, ¿quién paga? Si voy a ser uno con Cristo, ¿por qué con Cristo? Estamos hablando ahí de su parte humana, ¿verdad? ¿Por medio de quién es que yo puedo ser santificado? Porque una cosa es lo que Dios ordenó y otra cosa es cómo se vino a hacer, a realizar lo que Dios había ordenado. ¿Y quién es el autor de todo esto? Jesús. Por medio de Jesús. Dice 22, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, eso va a ser en la glorificación, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Te das cuenta? No está dando la posibilidad de que te quedes fuera. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y de que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, por medio de lo que Jesús hizo, no fue eliminada esa posibilidad de que no te salves. Al contrario, cuando Jesús dijo consumado es, lo vimos el domingo de resurrección, es porque todo fue pagado, todo está hecho. Todo lo que se requería para que te salves fue hecho. Si tú dices, no, espérate, todavía falta mi santidad, entonces la obra de Cristo no estaba completa. No, es que todavía, si yo me regreso al pecado, bueno, ese pecado, entonces no fue pagado en la cruz, ¿verdad? ¿Qué tal si yo apostato y ya no quiero nada de Cristo? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los azota y los castiga. ¿Para qué? Para que se dejen de chiflazones. Ya me voy.
¡Órale el cintarazo! Estaba jugando. ¿Tú crees que va a decir Dios, no, mijo, no? Como si fuera mamá mexicana. ¿Cuántos de aquí trataron de chantajear al menos una vez a su mamá diciéndole que se iban de la casa? ¿No me dejen solo en esto? Era común, me voy a ir. Es más, desde chiquititos. Uno de mis hijos agarró las cosas y dijo, ya me voy de esta casa. Chiquitito. No, mija, no te vayas. Si están chiquititos, todavía juegas. ¿Y luego qué vas a comer? Ay, se regresaba por comida, ¿verdad? ¿Y dónde vas a vivir? Donde sea. Y ahí estás con ellos platicando y te da risa lo que dicen. Yo de adolescentes, ¿quién se quiso ir de su casa en la adolescencia? Hay varios bien rebeldotes, ¿verdad? Yo también, y me fui. ¿Cuánto crees que duré? Ni un día, porque ninguno de mis amigos me recibió. Yo confiaba en ellos me van a recibir en su casa. No, ¿cuál? Para afuera, las mamás de ellos me corrieron. Esa misma noche del día que me fui, estaba acostado en la banqueta de mi casa. Y allí amanecí. Salió mi mamá y dijo, ya métete. Y ya me metí, ¿verdad? Pero hay unos que dicen, no, Dios es un caballero. No, si te quieres ir, vete. Pero Dios sufre cuando ve que te vas, con el ojo remi así. No, mijo, no. Yo morí por ti, no lo desaproveches. Qué absurdo. Si eres su hijo y Él te eligió, te va a llevar aquí, no a la fuerza. Te va a corregir. Te va a hacer entender que no hay bondad fuera de Dios. No hay amor fuera de Dios. No hay luz fuera de Dios. ¿Quién querría vivir alejado de la fuente de todo bien y de todo amor? Solo un necio loco, los que no han sido regenerados. ¿Te das cuenta? Es en Cristo que todo está hecho. Por eso la certeza en la salvación no depende de mis obras. Depende de que tenga la evidencia de que esto sucedió. ¿Puedes engañar y tener una falsa seguridad? Sí, por eso necesitamos estudiar más. Pero vamos a 1 Corintios 1, 30 al 31. Dice, pero gracias a Él están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Nuevamente, todo está en Cristo. En Él es que nosotros fuimos salvados y fuimos santificados. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Un pueblo elegido que lo va a purificar hasta que estemos con Él. Juan 17, 13 al 19, palabras de Jesús. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, este pasaje es muy claro cuando dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y si unamos el pasaje que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué sufrimos en el mundo? Por la maldad, la nuestra y la de otros que nos afecta. ¿De dónde proviene esa maldad? De nuestro cuerpo defectuoso. Los que nacimos de nuevo queremos hacer la voluntad de Dios, pero esta carne no quiere. Y yo a veces hago lo que mi carne quiere. Soy débil. Pero la noticia que vimos al principio es el poder de Dios se perfecciona en esta debilidad.
Ok, pero esta debilidad, ¿me quita lo santo? No. Tú fuiste elegido para salvación, fuiste santificado, puesto aparte, y tu comportamiento no afecta eso. Entonces, ¿puedo portarme como yo quiera? No, porque si naciste de nuevo, no vas a vivir como el mundo. No puedes. Aunque a veces quieres, no puedes. Aunque dices, mira, voy a hacer esto porque me gusta y lo voy a hacer todo el tiempo que quiera. Inténtalo. Lo vas a disfrutar las primeras veces y después te vas a meter en muchos problemas. Y vas a decir, ¿en qué día? Maldito día en el que decidí hacer esto. No puedes deshacer la obra que Dios hizo en ti. No vas a poder vivir en el mundo y ser feliz si naciste de nuevo. La felicidad de los hijos de Dios radica en la comunión con su Padre, en obedecerlo, en gozarse cuando ves la justicia, cuando ves la gracia, cuando ves la misericordia, cuando ves la transformación que Dios hace en otros cuando los regenera, cuando alguien es transformado por el Evangelio, cuando sirves con los dones que Dios te ha dado, cuando te das cuenta que Dios te usa para edificar a otros, cuando te das cuenta que Dios te está cambiando y te quita cosas que te estorban y que cada vez entiendes más y cada vez conoces más a Dios y que cada vez por eso ves con más claridad tu propio pecado. Mientras más conoces de Dios, más consciente estás de tu debilidad. ¿Quién podría decir entre nosotros que todo lo hace bien? Cuando Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo, ¿a qué se refería? ¿A que él hacía todo bien? No. Si yo te dijera, imítame a mí, ¿a qué me referiría? No solo Pablo puede decir eso, todo cristiano le puede decir lo mismo a otro cristiano, imítame a mí. ¿Qué voy a imitar? Bueno, que me voy a esforzar por hacerlo bueno y a veces voy a fracasar. Y cuando fracase, vas a ver que Dios me va a dar la gracia para sentirme mal por lo que hice. Y que no se lo voy a ocultar a Dios, le voy a decir, Dios, perdóname. Perdóname porque soy un miserable. Porque después de conocerte y tenerte, soy capaz de cambiarte por pequeños momentos de gratificación. Perdóname. Y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarme. Y te puedo decir, imítame aun cuando peco. No porque sea buena persona, sino porque vas a encontrar la gracia de Dios en mí. ¿Me explico? Ser cristiano tiene que ver con entender que debo ser una persona que cada vez más sacrifica sus propios deseos para hacer los deseos de Dios. Que me debo negar a mí mismo para hacer lo que Dios quiere. Muchas personas saben eso. Y no todos los que lo saben son santos. El que es santo lo va a hacer. ¿Me explico? Hablar de santidad, es decir, la santidad es la evidencia de la santificación. Las cosas que tú haces ponen en evidencia lo que Dios hizo en ti. ¿Cómo sabes si alguien es cristiano? Jesús nos dio la respuesta. Al árbol lo conoces por sus frutos. No porque dice siempre aleluya, gloria a Dios. No porque siempre va a la iglesia. No porque participa en la alabanza o porque predica. Porque siempre anda bien vestido. Porque siempre habla de Dios a todo mundo. No. Por sus obras. ¿Quieres conocer a alguien? ¿En qué te vas a fijar? Muchachas, cuando les diga a alguien, tú eres la criatura más hermosa en el jardín de Dios, no te alborotes. ¿A cuántas más se las ha dicho?
Cuando te diga, no, para mí eres única y especial. Desde que te vi, me enamoré y me perdí en el azul de tus ojos. Ah, caray. Perdón. En lo negro de tus ojos. ¿Tiburón o qué? En el café oscuro. Ah. ¿Sí? Hay personas que hablan muy bonito. Nada de eso sirve si no lo demuestra. Con evidencia. Y te dice, oye, vámonos allá. Allá te veo. Pues no soy la criatura más hermosa. ¿Vas a dejar que la criatura más hermosa ande sola? Hay una contradicción muy clara. Si eres lo más valioso, ¿por qué te dejan andar ahí? Que sea. ¿No quisieras, si fueras hombre, estar con la criatura más hermosa todo el tiempo que puedas? ¿No tendría que decirle que tú eres más hermosa y ya párale, pues también tengo vida? Todos los días quieres venir a verme. Dame mi espacio también, ¿verdad? Me tengo que bañar. No puedes caer de improviso. Esos son problemas que dirías, bueno, realmente sus obras demuestran que te ve como la criatura más hermosa que hay. Cuando alguien te dice que es cristiano, ¿en qué te vas a fijar? ¿Le crees? Al principio le damos el beneficio de la duda, ¿verdad? ¿Cristiano? Tal vez. Digo, no tengo suficientes razones para dudarlo, pero tampoco lo puedo asegurar. Vamos a conocernos, que el tiempo pase y a ver quién eres. ¿Verdad? ¿Eres santo? No tienes opción. Vas a ser distinto al mundo. No porque te lo estás proponiendo todos los días, sino porque eres nueva criatura. Hay una consecuencia que no puedes ocultar. Ahora, hay personas que ponen bien difícil ver la santidad en ellos, ¿verdad? Es bien complejo, casi no se ve, pero si hay un pequeño destello, una chispa, es bueno como la santidad, el proceso en el que Dios nos santifique totalmente, es gradual. Dices, bueno, ok, quizás Dios contigo empezó, como muchos en la prepa, en la universidad, no en el semestre 1, sino en el 0, ¿verdad? Antes, el -3. Puede ser que haya personas a las cuales es difícil ver, pero con una pequeña chispa, un pequeño destello, debe ser suficiente. Entonces, santificación es la única certeza de que fuimos elegidos. Santificación es la única certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es visible. ¿Verdad? La santidad es la práctica, la muestra de que fuiste santificado. No puedes separar santidad y santificación. Vienen juntas, pero hay que entender la distinción. Lo que hace Dios y lo que haces tú. La santificación siempre será visible, aunque sea un solo destello, por muy pequeño que sea. La santificación va a ser gradual. Cada vez más irás reflejando a Cristo. La santificación es la obra de Dios, la santidad requiere tus obras. Es lo que llamamos sinergia. El famoso pasaje que muchos usan para asegurar que te puedes perder dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y dicen, ya ves, porque la puedes perder. No, dice, porque, o según la versión que leas, pues Dios pone en ustedes el querer como el hacerlo. Así que, ¿por qué cuido mi salvación? Porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Para efectos del día de hoy, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos falta entender la santidad. Y en la santidad hay más temas que tratar, como la mortificación y la vivificación. Y es un sentido práctico. Para efectos del día de hoy, todos tenemos que tener la certeza clara de que si eres santo,
no se debe a algo que tú hiciste. Y si eres santo, no depende de ti, ¿verdad? Y eso no te debe llevar a la negligencia, porque si realmente fuiste regenerado, no te sentirías liberado para ir a pecar, te sentirás aliviado porque sabes que pecas. Puedes descansar en Dios diciendo, me equivoco, pero Él es poderoso, Él es fiel y me puede guardar. Si caigo, Él es fiel y justo para perdonarme. Si caigo, dice, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Si caigo, tengo un sumo sacerdote que intercede por mí, Jesús. Así que estoy seguro en sus manos. Mi tarea es enfocarme en negarme a mí mismo y hacer lo que Él quiere. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que empiece a verse con más detalle lo que Pablo dice cuando nos enseña que para poder permanecer firmes ante las acechanzas del diablo, necesitamos la armadura, necesitamos la santidad. Porque si el diablo te quiere amenazar, ¿dónde está tu seguridad? ¿En tu buen comportamiento o en que fuiste santificado? En que fui santificado. Y aun si Dios le da permiso de zarandearme como el trigo, Él siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Y me hará estar firme, bien cimentado, cada vez creciendo más, aunque hay periodos de tiempo en los que casi no avanzo. Y hay otros periodos donde avanzo más, pero nunca me abandona. Me recibió como su hijo y si me pongo necio, me va a disciplinar. Así que ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién condenará a los que Dios ha elegido? Nada. Seamos santos porque Él nos santificó. Vamos a orar, Señor. Permítenos comprender la grandeza de tu poder que has puesto a favor nuestro, Señor. Tú nos transformaste. A pesar de que hemos sido negligentes en muchas áreas de nuestras vidas, a pesar de que cometemos pecados el mismo a veces, una y otra vez, concédenos entender, Señor, que tú tienes el poder para librarnos, que si acudimos a ti con ruegos y súplica, tú eres fiel para escucharnos y para perdonarnos, Señor. No tenemos el poder para dejar de pecar, pero tenemos tu poder a nuestro favor. Tú nos transformarás, Señor, de poco a poco. Concédenos, Padre, depender siempre de ti. Concédenos no confiar en nuestras propias obras. Aunque sintamos que vamos bien, líbranos de confiar en nosotros mismos. Haz que en nosotros haya un temor reverente para ti, Señor, y un temor aterrador a ser juzgados según nuestras obras. Que nadie se sienta confiado en sí mismo porque hace muchas cosas bien. Al contrario, que mientras más conocemos de ti, Señor, te rogamos que nos permitas vernos cada vez más como tú nos ves. De tu vista no escapa nada, ni un solo error, ni un solo pecado, Señor, y queremos ver con claridad los pecados que están en nosotros. Sabemos que estamos limitados. Sabemos que hay muchas cosas que aún no comprendemos. Sabemos que aún hay área en nuestra mente que está a oscuras, que no hemos comprendido todavía muchas cosas, pero te rogamos que en la luz que nos has dado podamos vivir tranquilos, que podamos luchar con todos los pecados que nos han sido manifestados, que no aceptemos ni uno solo de ellos en nuestras vidas, que usemos la luz que nos has dado, el entendimiento que nos has dado, para esforzarnos en ser como tú, para esforzarnos en andar como tú anduviste, Señor. Que nuestro punto de comparación sea tu palabra.
que sea tu vida la que nos juzgue, Señor. No queremos compararnos entre nosotros, no queremos compararnos con otros. Queremos que tú seas el estándar a seguir, Señor. Ante ese estándar todos somos hallados faltos y por eso todos dependemos de ti. Señor, enséñanos a confiar en tu poder. Enséñanos a confiar en tu misericordia. Enséñanos a entender que queremos hacer lo bueno no para salvarnos, sino para glorificarte. Queremos hacer lo bueno no para ganarnos algo de ti, sino para agradecerte todo lo que nos has dado. Enséñanos, Señor, a caminar en santidad como consecuencia de lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has dado y nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder y, por favor, usemos este tiempo para preguntas, ¿verdad? Si tienes algún comentario, claro que te escucho, pero al final. Usemos este tiempo para aclarar dudas. También hay personas que nos acompañan en línea y ya he visto algunos comentarios de que pues no les dejamos tiempo a ellos y no necesariamente porque hagamos preguntas. A veces se consumen en puros comentarios, ¿verdad? Entonces pensemos también en ellos, que es mucho más importante que alguien aclare una duda a que escuche nuestro comentario. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenemos 15 minutos, la cuenta regresiva bien grande y bien visible para que todos nos demos cuenta. Levantas tu mano y te llevan el micrófono. No es necesario que te mueras No es necesario que te muevas de tu lugar y trata de sintetizar la pregunta lo más posible para que consuma la menor cantidad de tiempo. Muy bien. Por ahí, ¿ya está el micrófono? Muy bien. Buenos días, hermano. Una pregunta que voy a tratar de sintetizarla rápido. Ok. No nos refugiamos a veces en la frase católica que dice, nadie somos perfectos. Pablo nos dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Ahorita mencionaste un pasaje donde él habla, ahí en Filipenses, de la estatura del varón perfecto, pero hay otro pasaje que dice, los que hemos llegado. Primero de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice, sed santos como vuestro Padre es santo en toda vuestra manera de vivir. Digo, no sería, sabemos que pues no podemos saber quién ha llegado, pero ¿podrá Dios pedir algo imposible? Pues Dios nos habla que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que desechar esa palabra porque es imposible y quedarnos con el dicho católico, nadie es perfecto. Habrá hombres que habrán llegado a esa perfección sin divulgarlo, claro, el único que lo divulgó fue Pablo, ¿no? Pero yo pienso que Pablo llegó, lo dice ahí en 2 de Timoteo, ¿verdad? Que ha guardado la fe, ha guardado la carrera, ha peleado la carrera, etcétera, etcétera. Pero Dios pedirá algo que es falacia, que es imposible. Bueno, depende del criterio con que se vea, porque también le ordena a los hombres arrepentirse, aunque no son regenerados, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad que tenemos ante Dios no queda eliminada por el hecho de estar en la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No hemos hablado de la santidad todavía y del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estaba enfocándome en el punto de lo que Dios ya hizo y de la obra que Él ya terminó. Pero cuando digo de que, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos 8 dice que esta lucha interna que él tiene, y lo está hablando alguien con toda la experiencia y la sabiduría que Dios le dio a Pablo, expresa de sí mismo este mismo conflicto. Y cuando dice que él ha terminado la carrera y guardado la fe, eso no significa que hay ausencia de pecado, sino que Dios le dio la gracia suficiente para permanecer firme. Ese es el punto en el que yo me enfoco. Tratar de perseguir la vida sin pecado no es propiamente el objetivo que tenemos, ¿verdad? Porque si el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, confiamos en que hacemos nuestro mejor esfuerzo y que estamos limitados naturalmente hablando y que hay muchas cosas que no comprendemos, hay muchas cosas
de las cuales ni siquiera estamos conscientes en las que estamos cometiendo un error y que humanamente hablando sería imposible ser sin pecado. Pero nuestra conciencia debe estar limpia, ¿verdad? De entre todo lo que sabemos y lo que nos ha permitido Dios comprender, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo hasta la muerte de mantenernos fieles, no preocupándonos porque podamos perder la salvación, sino confiando en que Dios nos ha salvado y luchando por agradarlo, ¿verdad? El enfoque es el que hay que cambiar, ¿verdad? No se trata de buscar la perfección moral para agradarle a Dios, sino buscar la manera de glorificarlo y hacerlo en gratitud. Okay. ¿Me explico? Okay. Sí, es entendible lo que dices, pero sí hay esos pasajes que son son muy objetivos, ¿no? Cuando Pablo dice los que hemos llegado, y primero Pedro dice en toda vuestra manera de vivir. Claro. Entonces digo, ¿habrá algo imposible para Dios? Bueno, entonces le pregunto en su caso, ¿usted tiene claro todo, sin excepción, todo aquello que es pecaminoso? ¿Está en su conciencia? Así es. No hay nada que no sepa que no sea pecaminoso. Bueno, por ahí hay algunos pecados que dicen pecados de omisión, pero entonces yo creo que Dios nos revela. Está un pasito de la omnisciencia. Con respecto al pecado, pues como dijo el Señor Jesucristo, si no te hubiera sido dicho, no te hubiera sido pecado, más ahora porque lo conocéis, te es contado como pecado. Lo que conocemos, ¿verdad? ¿No está usted de acuerdo en lo que dijo, por ejemplo, Calvino? Que cuando un predicador habla, comete o dice verdad hasta un 80% y hay un 20% que incluso desconoce aún cuando habla. Sí, no, definitivamente que ante la realidad, ¿verdad?, parece ser que todo eso es imposible, pero mi pregunta es, claro, que me causa un poco... Es que ese es mi punto. Si nosotros no podemos tener la omnisciencia para poder saber todo lo que está mal y como consecuencia evitarlo, y hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento, ya que vamos gradualmente creciendo, es imposible que digamos que estamos ausentes de pecado. ¿Me explico? No estoy hablando de la motivación, estoy hablando de las limitantes humanas. Y que conforme vamos avanzando, tenemos un mayor entendimiento y esa nueva luz nos deja ver nuevos errores. Quizás no tan descarados como antes, pero empezamos a notar nuevos errores en nosotros. Y ese es un proceso que no terminaría. A eso me refiero con que ninguno de nosotros podría llegar al punto en que dijera, ya no he sido glorificado, pero aquí en este cuerpo ya lo sé todo y ya no tengo pecado. Me parece que eso es una imposibilidad bíblicamente hablando. Bueno, con respecto a ya lo sé todo, sí, es imposible eso, ¿no? Pero pues Pablo dijo, los que hemos llegado, eso es lo que me causa duda. Pablo dijo, los que hemos llegado. Si quiere, analizamos ese pasaje más adelante con detalle. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Adelante. ¿Dónde está el micro? Aquí. Sí, buen día. Pastor, primero quiero pedirle disculpas al hermano que acaba de preguntar porque no me ha aprendido su nombre y entonces cuando hago memoria de vosotros en mis oraciones no lo nombro a él. Entonces al final me quiero acercar a preguntarle el nombre. Y por aquellos, pastor, que nos ven a través de las computadoras, como nos declaramos una iglesia bíblica, el hermano la semana pasada, del cual desconozco su nombre y ya le pedí perdón, hizo un comentario de un versículo refiriéndose a que era Efesios capítulo 6, algo así. Bueno, ese versículo que él leyó no viene en Efesios. Entonces, la intención mía es para que, pues mucha gente que nos ve por la computadora va a decir, oye, pues no, que son muy bíblicos y el pastor Hernán y todo. Y el hermano dijo que era Efesios y eso no dice en Efesios. Entonces, es una aclaración de lo que él leyó, no viene en Efesios nada más. Gracias. Bueno, gracias. ¿Preguntas con respecto al tema? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todavía hay tiempo? Bueno, ¿en línea hay preguntas? No. Tienes 7 minutos todavía entonces. Sí.
la última parte de tu enseñanza del día de hoy, pastor, hablabas acerca de algo de visible, de cosas que podrían o tal vez deberían ser visibles en las personas que tenemos fe y la esperanza de haber pasado y estar pasando por este proceso. Y te escuchaba mencionar esa palabra, pastor, sobre visibles, y venían a mi mente dos pasajes. Mi pregunta, pastor, es ¿cómo empatamos esos dos pasajes que así a priori vinieron a mi mente con lo que hablabas tú respecto a que deberían ser visibles esas cosas? Uno es cuando están escogiendo al rey de Israel y le presenta a los hijos los hermanos de David, y que dice en la Biblia que Dios dice, bueno, Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve otra cosa, el corazón, ¿verdad? Y también vino a mi mente el pasaje donde está el publicano y el fariseo tratando de, por así decirlo, de justificarse delante de Dios, ¿verdad? Y el publicano pues solo muestra su estado de arrepentimiento delante de Dios, y el fariseo pues delante de los hombres, por así decirlo, sus obras eran visibles. Entonces, esos dos pasajes, pastor, que en cierta manera hablan de una visibilidad o de cosas visibles, incluso diciendo que Dios no ve lo que el hombre ve, ¿cómo lo empatamos? Aunque tal vez sea lo que vas a explicarnos la próxima semana, ¿verdad? Con la parte donde dices de que algunas cosas deberían de ser hasta cierto punto visibles en quienes creemos, tenemos fe y la esperanza de que estamos pasando por este proceso. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hacemos distinción entre justicia externa e interna, ¿verdad? Jesús, digamos que reclamaba a los fariseos y a los maestros de la ley esta justicia externa, el pensar que porque hicieron algo, eso significa que son aceptos ante Dios. Cuando la justicia interna es distinta en el hecho de que, ¿cuál es la razón por la cual lo haces? Dijo, no sean como los fariseos hipócritas, ¿verdad? Que levantan las manos o se ponen cajitas, usan flecos cada vez más largos para que los hombres los vean. Dice, ya obtuvieron su recompensa. Más bien, nosotros debemos hacer, en distintas palabras de Jesús lo puedes recopilar, que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda, o al revés. Cuando vas a orar, enciérrate en tu cuarto y ora en lo oculto, ¿verdad? Una cosa es que yo quiera orar para hablar con Dios, para glorificarlo o rogarle algo, y otra cosa es que yo esté orando para que vean cómo oro y apantallarlos, ¿verdad? Entonces, estamos limitados en cuanto a la justicia externa, pero no vamos a poner nuestro enfoque en eso, porque esas cosas son falsificables. Cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de cosas más simples de la vida cotidiana, no de los hechos que aparentemente son cristianos, como orar y venir a la iglesia. Esperaríamos cierto comportamiento de humildad, de negación propia, de buscar edificar a los demás, que no, eso difícilmente podría ser falsificable porque no es visible, ¿verdad? Fíjate bien, lo que es más visible tiende a ser cada vez más falsificable, pero lo que nadie ve normalmente, la humildad, en muchas cosas en el comportamiento de la vida diaria, eso es una evidencia mucho mayor que orar muy bonito o que predicar. Entonces falta enfocarnos en eso, la parte práctica de la santidad, que no necesitas todas estas apariencias de justicia, sino acciones pequeñas, concretas, cotidianas, que demuestran que el Espíritu Santo está en ti. Pero hablaremos más delante de eso. ¿Alguien más? ¿Sí? Buenas tardes, pastor. Entonces, en la parte cuando dice que la meta, bueno, podemos ponerlo así, que la meta es llegar a ser como el varón perfecto, no se trata que esa meta vaya a ser en este proceso de vida, es decir, ya sería la glorificación. Es decir, que en el proceso de mi vida voy a pasar o voy a ir, se puede decir, lo voy a usar de esta manera, mejorando en unos aspectos de mi vida que no son correctos ante Dios. Pero, ¿qué pasa? Porque llega un momento a lo mejor que alguien puede morir y pudo haber quedado con algo en su vida que no pudo haber cambiado, pero que sin embargo pudo haber estado en un proceso de transformación o de cambio. Eso no significa que no haya llegado él o que no haya llegado a ser el varón perfecto porque murió con esa debilidad, se podría decir. No, o sea, bueno, sí, ese es mi punto, ¿verdad? La meta es la glorificación. Sí. Antes de eso, bíblicamente hablando, por este cuerpo de muerte va a haber debilidad. Y si hay debilidad, tenemos que luchar con nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos irá dando la victoria en distintas áreas de nuestras vidas.
pero mientras más conocemos la perfección de Dios, más evidente queda nuestra situación de corrupción. Okay. Entonces nos esforzamos sabiendo que mientras estemos en este cuerpo, no podemos estar ante Dios, ¿verdad? No podemos llegar a la meta, pero confiando en que su poder nos va a sostener hasta llegar a la glorificación. Okay. Entonces, me parece a mí que nuestro enfoque no es encontrar la perfección aquí, sino, puesto que Dios siempre permite dificultades, como vemos en el caso del apóstol Pablo, y pruebas por parte de Satanás, nuestra tarea, además de estar buscando agradar a Dios en todo, es permanecer firme, ¿verdad? Y esas advertencias contra la lucha espiritual y todo eso tiene que ver con la vida diaria y de cómo tenemos que confiar en Dios, que a pesar de nuestros errores, Él ya nos amó y ya nos predestinó, y eso debe darnos esperanza a seguir avanzando hasta que llegue el día en que Él venga por nosotros. Okay. ¿Me explico? Sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿En un minuto? No. Muy bien, si ya no hay preguntas, pues dejamos ese minuto ahí ya.